Buenas noches, comunidad de Shade. ¿Cómo están? Prepárense porque hoy vamos a contar relatos que ocurrieron en Nuevo León. No olviden dejar su like y su comentario para saber si están disfrutando de nuestras historias. Gracias por acompañarnos. Los relatos que estamos a punto de contar comienzan ahora. Nunca imaginé que una noche de limpieza pudiera volverse algo tan extraño aquí en Nuevo León. Eran cerca de las 2 de la mañana. El restaurante ya cerrado hacía horas y yo estaba terminando de fregar el piso de la cocina. El aire tenía ese olor a comida fría mezclado con detergente y el frío de la madrugada entraba por las ventanas abiertas. Estaba cansado, la cabeza pesada, pero aún tenía algunos platos y ollas por organizar. Iba recogiendo los utensilios uno por uno, guardándolos en los armarios, y de repente escuché un tintineo extraño proveniente del fregadero. Pensé que se había caído algún vaso, pero cuando miré, todo parecía quieto. Entonces sucedió. Lo primero que noté fue una olla pequeña deslizándose sola por la encimera. Me quedé paralizado unos segundos, tratando de entender si alguien me estaba gastando una broma. Nada. El restaurante estaba vacío, silencioso, solo yo allí. Después, otra olla comenzó a moverse, luego un sartén. En un instante, varios utensilios empezaron a desplazarse solos, casi como si tuvieran conciencia. Mi reacción inicial fue parpadear varias veces, pensando que mis ojos estaban demasiado cansados. Pero no lo estaban. La visión era increíble. Las ollas, cucharas y cuchillos se dirigían hacia el fregadero, formando una fila perfecta, cada uno en su lugar correcto, como si alguien invisible estuviera organizándolo todo. Sentí un escalofrío y mis manos temblaron al sostener la esponja. Respiré profundo, intentando racionalizar. Tal vez era algún truco de la gravedad, algún desequilibrio en el suelo mojado, pero nada tenía sentido. Los utensilios no caían, solo se movían suavemente, casi flotando. Me quedé allí sin saber si debía correr o grabar aquello para probarlo después. El fregadero parecía un escenario, y las ollas, los instrumentos de una coreografía silenciosa. Cada movimiento era preciso, nada fuera de lugar. Mi corazón se aceleró y sentí el estómago revuelto. Por un momento, imaginé que estaba soñando o delirando de tanto cansancio. Pero el sonido metálico de las ollas chocando levemente contra el fregadero me recordaba que era real y que estaba solo. Después de unos segundos que parecieron minutos, todo se detuvo. Las ollas quedaron alineadas, lado a lado, y ningún utensilio parecía fuera de lugar. No tuve valor de acercarme, así que me quedé unos pasos atrás, observando. Mi mente buscaba explicaciones. Viento, vibración, corriente de aire. Nada explicaba aquella perfección, y entonces sentí algo extraño, como si algo me estuviera observando de cerca, sin mostrarse. Respiré profundo y decidí encender la luz del pasillo para ver si algún colega estaba cerca. Nadie apareció. La cocina parecía más grande, más silenciosa que nunca. El sonido del refrigerador y la nevera era prácticamente inexistente y la fila de ollas parecía mirarme. Traté de convencerme de que era mi imaginación, que el cansancio y el silencio de la madrugada me jugaban una mala pasada. Pero la sensación de que algo había pasado allí, algo inexplicable, no me abandonó. Al día siguiente, conté la historia a mis compañeros. Algunos se rieron, otros levantaron las cejas, mirándome con desconfianza. Uno dijo que debía estar cansado. Otro bromeó que estaba exagerando para asustarlos. Nadie me cuestionó seriamente, y me sentí un poco tonto por haberlo contado. Pero dentro de mí, sabía que no era un juego. Sabía que había visto algo real, algo que no tenía explicación lógica. Pasé todo el día pensando en aquello.
Intentaba convencerme de que tal vez era mi cerebro jugando trucos, un efecto del cansancio acumulado, pero al recordar cada detalle, la precisión de la fila, el movimiento casi suave, el sonido metálico, comprendí que mi mente no podía inventar algo tan específico. Revisé las cámaras de seguridad, pero la madrugada estaba grabando en baja resolución y nada quedó registrado. Parecía que la cocina había decidido guardar su secreto solo para mí. Por la noche, al volver a limpiar, sentí una duda que nunca antes había sentido. Cada paso resonaba en el suelo de azulejos y la sensación de estar siendo observado volvió. Tomé una escoba y comencé a barrer restos de comida y suciedad, pero no miré el fregadero. Durante unos minutos, nada ocurrió. Respiré aliviado, pensando que tal vez había exagerado con la imaginación, pero entonces escuché el tintineo, muy suave, como si alguien hubiera colocado una cuchara en el fregadero sin tocarla. Miré despacio y percibí que una pequeña olla estaba inclinada, diferente de la posición en que la había dejado el día anterior. Mi corazón se disparó y una mezcla de miedo y curiosidad me invadió. No pude mover nada, solo observé. Durante unos segundos parecía que la olla respiraba, subiendo y bajando levemente, hasta alinearse perfectamente con las demás. Y en ese momento, tuve certeza de que no estaba cansado ni inventando historias. Algo extraño sucedía allí, y quizás siempre había sucedido. Después de esa noche, empecé a evitar quedarme solo en la cocina de madrugada. Siempre que tenía que limpiar u organizar, intentaba llamar a algún compañero, aunque fuera solo para no sentir esa soledad extraña. Pero algunas veces era imposible evitarlo. Cada paso que daba por el pasillo de la cocina parecía más pesado, y el silencio hacía que mis oídos inventaran sonidos que no existían. Aún así, necesitaba terminar mi turno. Necesitaba que el restaurante estuviera listo para el día siguiente. Una noche pensé en llevar mi celular para grabar, como prueba, pero cuando comencé a filmar, sentí algo extraño. La pantalla temblaba, aunque mis manos estuvieran firmes, y la grabación se veía borrosa en un punto específico del fregadero. Era como si la cámara no quisiera registrar lo que estaba pasando. Me frustré y dejé de intentarlo, pero con la sensación de que algo allí no quería ser visto, al menos por mí. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Pequeños utensilios cambiaban de lugar incluso durante el día, pero siempre cuando nadie los miraba directamente. A veces un cuchillo aparecía en el borde del fregadero, otras veces una cuchara estaba en un ángulo diferente. Intentaba no pensar demasiado, pero era imposible ignorarlo. Y lo más extraño, parecía existir siempre un patrón, como si alguien invisible estuviera organizando todo con cuidado. Volví a contárselo a un compañero cercano, que me conocía de años. Esta vez me miró serio, sin reír, y me dijo que tal vez era mejor no quedarme solo en la cocina. Eso me dejó más intrigado. ¿Por qué lo veía yo y nadie más? ¿Por qué parecía que todo ocurría solo conmigo? Empecé a preguntarme si tenía alguna relación con eso, si de alguna manera yo era elegido para percibirlo. Una madrugada, decidí enfrentar mi miedo. Respiré profundo, encendí las luces y comencé a limpiar la cocina como si nada pasara. Para mi sorpresa, nada se movió durante los primeros minutos. Mi ansiedad comenzó a bajar, hasta que, de repente, escuché nuevamente el tintineo metálico. Miré de reojo y una sartén se deslizó sola hasta el fregadero, encajando perfectamente en la fila. Mi corazón se disparó, pero esta vez no había duda. Era real. Lo extraño es que, cuando intenté acercarme a tocar, nada pasó. Parecía que los utensilios tenían conciencia de mi miedo. Me quedé observando, tratando de encontrar algún patrón. Después de unos segundos, respiré profundo y decidí salir de la cocina, con un escalofrío recorriéndome la espalda. Esa sensación de ser observado me acompañó hasta el día siguiente.
Era un peso constante, invisible, y no sabía explicarlo. Con el tiempo, noté que no ocurría siempre, pero parecía tener una frecuencia extraña. A veces las ollas se alineaban solo cuando estaba solo. Otras, parecía que todo ocurría los días en que estaba más cansado. Eso me hizo cuestionar mi cordura, pero no podía negar los hechos. Cada detalle, cada sonido, cada movimiento perfecto me recordaba que algo inexplicable existía allí. Empecé a observar mejor las cámaras de seguridad durante el día. Nada mostraba fuera de lo común. La cocina parecía normal. Nadie aparecía moviendo ollas o utensilios. Era como si todo hubiera ocurrido solo para mí, o tal vez solo fuera perceptible para mí. Esa idea me inquietaba, pero también me daba curiosidad. Era un misterio que no podía explicar, aunque me asustara. Poco a poco, me di cuenta de algo más extraño. Al entrar a la cocina, sentí un olor sutil, distinto al habitual. Era metálico, mezclado con el aroma de comida vieja. Me acerqué al fregadero y todas las ollas ya estaban alineadas. No había sonido alguno, ni movimiento, solo esa fila perfecta, como si hubiera sido organizada horas antes. Mi instinto me decía que saliera corriendo, pero mi curiosidad ganó al miedo. Toqué una de las ollas con cuidado. Estaba fría, perfectamente limpia, sin señal de uso reciente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y sentí que debía registrar aquello de alguna manera. Pero al tomar el celular, la batería estaba completamente descargada, aunque la había cargado antes. Era imposible. Dejé de intentar probar nada. Esa experiencia parecía querer permanecer como un secreto, algo que vería y sentiría, pero que no podría mostrar a nadie. Después de esa noche, comencé a notar pequeñas señales antes de que algo sucediera. Un utensilio fuera de lugar, un tintineo lejano, el absoluto silencio de la cocina. Todo indicaba que algo estaba a punto de moverse. Era como si hubiera desarrollado una especie de radar para percibir esos momentos. Al mismo tiempo, sentía una mezcla de miedo y fascinación. No sabía si debía evitar la cocina o quedarme toda la noche allí, observando cada detalle. Una madrugada, decidí acercarme lentamente a la fila, respirando con cuidado para no asustar lo que fuera que estuviera allí. Puse la mano sobre la encimera y percibí una vibración sutil, casi imperceptible. Mi corazón se aceleró y retrocedí un paso, pero la sensación permaneció. Era como si algo vivo, pero invisible, estuviera atento a cada uno de mis movimientos. Nunca antes había sentido algo así. Empecé a hablar mentalmente con aquello, intentando entender si era algún tipo de espíritu, energía o incluso una broma de mi propio cerebro. Pregunté en silencio por qué lo hacía, si quería asustarme o solo mostrarme algo. No hubo respuesta, claro, pero la fila permaneció perfecta. Era como si la presencia invisible me escuchara, aunque no se mostrara. Al día siguiente, traté de racionalizar todo otra vez. Tal vez era alguna corriente de aire, alguna vibración en la estructura del edificio, pero cuanto más analizaba, más imposible parecía. La precisión con la que todo se movía no podía explicarse por fuerzas físicas comunes. Y la sensación de que algo estaba allí, observándome, no podía ignorarse. Era demasiado real para ser imaginación. Empecé a sentir cambios en mí mismo. Dormía mal, pensando en las ollas y utensilios alineados. A veces, despertaba en mitad de la noche con el sonido metálico resonando en mi mente, aunque nada estuviera allí. Mi rutina en el restaurante comenzó a estar marcada por esa presencia invisible. Y poco a poco comprendí que no era solo la cocina la que tenía ese secreto, sino quizás yo, de alguna forma, elegido para percibirlo. Una noche sentí valor para preguntar en voz alta, ¿qué quieres de mí? Ningún sonido respondió, pero la fila del fregadero parecía más perfecta que nunca.
Cada utensilio alineado, cada olla en su lugar exacto, como si hubiera sido colocado con cuidado. Sentí un escalofrío en la nuca y comprendí que la sensación de ser observado nunca me había abandonado. Era algo silencioso, persistente, que no necesitaba mostrarse para existir. Decidí anotar todo para intentar organizar mi mente. Cada detalle, cada movimiento, cada sensación. En el papel, la historia parecía demasiado extraña, casi imposible, pero al releerla, recordaba cada instante vivido y la veracidad se mantenía. Sabía que aquello ocurría, aunque nadie creyera. Y más, sabía que no había forma de predecir cuándo sucedería ni por qué. Poco a poco, noté que la presencia parecía reaccionar a mis emociones. Cuando sentía miedo, los movimientos eran más lentos, cuidadosos. Cuando intentaba ignorarlos, todo parecía detenido, solo esperando que me acercara. Era casi una relación silenciosa, invisible, donde cada acción mía tenía una consecuencia. La cocina dejaba de ser solo un lugar de trabajo y se convertía en un sitio de misterio, algo que no podía controlar. En una de las madrugadas más silenciosas, me quedé solo observando. Nada se movió durante varios minutos. Pensé que finalmente había superado el miedo, que quizás solo había sido el cansancio. Pero entonces, un utensilio se deslizó suavemente hasta el fregadero, seguido de otro y otro. La fila se recompuso, perfecta, como si el tiempo no hubiera pasado. Sentí una mezcla de fascinación y terror, sin poder explicar lo que veía. Hoy, todavía trabajo en el mismo restaurante. Evito quedarme solo de madrugada, pero no puedo evitar mirar el fregadero cuando limpio. Sé que algo está allí, invisible, organizando y observando. Nadie más lo percibe, nadie más cree, y tal vez sea mejor así. No sé qué es ni qué quiere, pero aprendí a respetarlo. Y cada vez que entro en la cocina, siento que algo me espera, silencioso, listo para mostrar, una vez más, la perfección de la fila en el fregadero. Aquella mañana en Nuevo León, el sol ya pegaba fuerte y el movimiento cerca del mercado empezaba a aumentar. Gente entrando y saliendo, vendedores montando sus puestos y los autos acumulándose en las esquinas, donde muchos dejaban estacionado para hacer sus compras. Estaba allí con mi cubeta y trapo, esperando trabajo, intentando aprovechar el flujo de gente que siempre pasaba por esa zona. Era otra mañana común, de esas que no llaman la atención, hasta que un detalle cambió completamente mi forma de ver ese lugar. Un auto oscuro, algo polvoriento, se detuvo cerca de mí. El conductor, un hombre de unos 40 años, bajó rápido y me pidió una limpieza general mientras resolvía unas cosas dentro del mercado. Acepté de inmediato, claro, porque era dinero seguro. Tomé agua, jabón y empecé a frotar el auto. El ruido de la calle, los vendedores gritando y hasta la música lejana creaban ese ambiente normal del centro. Pero de repente, en medio de todo, escuché algo que no encajaba. Fueron 3 golpes secos, muy distintos, provenientes de la parte trasera del auto. De inmediato, detuve el trapo y miré la cajuela, como si mis ojos pudieran confirmar lo que mis oídos habían registrado. Esperé unos segundos tratando de pensar en algo lógico. Tal vez algo suelto se hubiera movido dentro. Pero el auto estaba apagado, quieto, y no había nada que justificara ese sonido tan claro. Volví a frotar, pero esta vez más atento. En menos de 1 minuto, el ruido volvió, ahora más fuerte, como si alguien golpeara para llamar la atención. El corazón se me aceleró y dejé el trapo en el piso, acercándome despacio. Me quedé parado frente a la cajuela sin valor de abrirla, porque el auto no era mío y, en el fondo, no quería descubrir algo que no debía. La sensación era de que alguien estaba atrapado allí dentro. Miré alrededor, buscando al dueño,
pero todavía estaba dentro del mercado. La gente pasaba sin notar nada, cada uno en su mundo. El ruido cesó de repente y el silencio que quedó se sintió aún más extraño. Pensé en simplemente irme y olvidar lo ocurrido, pero la curiosidad me mantuvo allí, inmóvil, con los ojos fijos en la parte trasera del vehículo. Sentía un escalofrío recorriéndome la espalda, como si mi cuerpo supiera que algo estaba mal, aunque no pudiera explicarlo. Cuando finalmente vi al dueño regresar, corrí hacia él y dije rápido, casi tropezando con las palabras: «Señor, hay alguien golpeando dentro de la cajuela». Me miró confundido, como si hubiera dicho lo más absurdo del mundo. Insistí señalando el auto, y entonces él, sin darle mucha importancia, sacó la llave del bolsillo y se acercó. Su mano giró la cerradura con calma, sin mostrar preocupación alguna. El clic de la cerradura resonó más fuerte de lo que debería, al menos en mi cabeza. La tapa de la cajuela se levantó lentamente, revelando solo lo esperado: la llanta de repuesto, algunas herramientas, una bolsa con botellas de agua. Nada que justificara esos sonidos tan claros que había oído. Me quedé parado, esperando que algo apareciera, que alguna explicación se mostrara, pero no había nada. El dueño soltó una risa corta y me miró divertido. «Me querías dar un susto, ¿verdad?», dijo, cerrando la cajuela de golpe. Intenté explicarle que no, que realmente había escuchado los golpes, pero él negó con la cabeza y rió otra vez, como si fuera solo una broma de un lavador de autos queriendo llamar la atención. La vergüenza mezclada con el miedo me dejó sin reacción. Tomé mi trapo y continué el trabajo, intentando disimular el temblor en las manos. Por dentro, estaba en conflicto. Por un lado quería creer que lo había imaginado, pero por otro estaba absolutamente seguro de lo que había escuchado. No era ruido de la calle, ni coincidencia. Eran golpes humanos, fuertes y rítmicos, como si alguien pidiera salir. Mientras limpiaba el vidrio delantero, noté que el dueño ya no prestaba atención. Tomó el auto y se fue sin preocuparse, dejando solo la duda martillando en mi cabeza. Cuando el motor desapareció en la distancia, sentí una ola de alivio, pero también de vacío. El lugar parecía igual, pero para mí había cambiado para siempre. Las voces de los vendedores sonaban lejanas, y hasta el olor de la comida proveniente del mercado parecía más débil. Tomé mis cosas y me fui más temprano, inventando una excusa para los otros lavadores que preguntaron por qué no me quedé hasta el final. No tuve valor de decir la verdad. En la noche, al llegar a casa, todavía pensaba en lo que había pasado. Cené sin ganas, y cada vez que recordaba los golpes secos en la cajuela, el estómago se me revolvía. Le conté a mi esposa, medio incómodo, esperando que me tomara en serio, pero ella se rió y dijo que debía estar cansado o distraído. «Pasas horas bajo el sol, es normal escuchar cosas», comentó. Intenté reír con ella, pero por dentro la sensación de haber presenciado algo extraño no me abandonaba. Los días siguientes volví a trabajar en la misma zona. La vida siguió, pero cada vez que veía un auto estacionado cerca del mercado, el recuerdo volvía. Observaba las cajuelas con desconfianza, como si pudiera adivinar lo que había dentro. Evitaba quedarme solo. Siempre buscaba estar cerca de otros lavadores o de vendedores ambulantes. Nadie entendía bien mi comportamiento, pero prefería soportar las bromas a revivir la soledad de esa mañana. Un compañero incluso bromeó: «Cuidado con los fantasmas del mercado, dicen que les gusta pasear por las cajuelas». Habló riendo, pero la frase me puso los pelos de punta. Nunca había oído nada sobre leyendas allí, pero la idea de que otros también encontraran ese lugar extraño me incomodaba más. Me preguntaba si lo que escuché podía estar relacionado con algo que no es de este mundo, aunque intentara mantener los pies en la tierra. Una vez, pasando por el mismo lugar,
escuché de nuevo un ruido proveniente de un auto estacionado. Esta vez eran chirridos metálicos, distintos de los golpes que me asustaron antes. Todo mi cuerpo se tensó, pero al mirar dentro, solo había un perro atrapado, intentando salir. El dueño llegó rápido y abrió la cajuela. El perro saltó afuera. Eso me alivió y al mismo tiempo me confundió. ¿Será que aquel primer día también fue algo así, solo que diferente? A pesar de esta posible explicación, el miedo persistía. Sabía diferenciar un rasguño, un llanto o el ruido de un objeto suelto, pero lo que escuché fueron golpes humanos, fuertes y rítmicos, la clase de sonido que uno reconoce sin necesidad de verlo. A veces, en la madrugada, cuando todo estaba en silencio en casa, me encontraba recordando el momento exacto en que la cajuela se abrió y no mostró nada. Esa imagen me inquietaba, quitándome el sueño. El dueño del auto nunca más apareció por allí, al menos no los días que yo trabajé. A veces me preguntaba si él sabía algo, si su risa no era solo indiferencia, sino una forma de ocultar un secreto. Porque si realmente no tenía nada que ocultar, ¿por qué se reiría de algo tan serio? Esa duda me acompañaba más que el propio sonido que escuché. Comenté el incidente con un señor que vendía frutas cerca, alguien mayor que había visto de todo en el mercado. Me escuchó en silencio, sin reír ni burlarse, y al final solo dijo: «No dudes tanto de lo que escuchaste. Aquí han pasado cosas peores». Pregunté qué quería decir, pero desvió la mirada y atendió a otro cliente. Me quedé con esa respuesta clavada, como si fuera una advertencia de no insistir en entenderlo. Desde ese día, comencé a evitar trabajar en las inmediaciones. Prefería caminar unas cuadras más y buscar trabajo en otras calles, aunque el movimiento fuera menor. Algunos compañeros se sorprendieron y dijeron que estaba dejando dinero fácil. Tal vez tenían razón, pero ya no podía estar tranquilo en ese lugar. La sensación de que alguien seguía atrapado allí dentro no me dejaba en paz. Aún intentando alejarme, ciertas imágenes volvían sin aviso. El sonido exacto de los golpes, cómo pararon de repente, y la risa del dueño al abrir la cajuela. A veces me preguntaba si no habría sido mejor no contarlo nunca, porque solo gané incredulidad. Pero guardar eso solo habría sido más pesado. Era como llevar un secreto que no era mío. Con el paso de los meses, intenté seguir adelante. Pero cada vez que paso por el mercado, siento un nudo en el pecho y evito mirar el punto exacto donde ocurrió todo. Los demás lavadores siguen allí, riendo, llamando clientes, como si nada hubiera cambiado. Para ellos, ese espacio es solo un lugar de trabajo. Para mí, se convirtió en un recuerdo constante de algo que no sé explicar y que tal vez nunca entenderé. Una vez, después de algunas semanas sin ir al mercado, tuve que cruzar la calle justo frente al lugar. El corazón me latía rápido y las piernas se me pusieron pesadas, como si algo me retuviera. Miré de reojo y nada parecía distinto. Autos estacionados, vendedores llamando clientes, el olor a frutas y frituras en el aire. Pero para mí, ese escenario tenía una capa invisible, como si guardara un secreto que solo yo conocía. Con cada paso, el recuerdo de los golpes se hacía más vivo. Recuerdo haberme detenido en la acera y observar un auto blanco casi en el mismo punto. Por unos segundos pensé en rodearlo y no pasar cerca. Pero seguí adelante, tratando de convencerme de que nada iba a pasar. Al pasar junto a él, sentí un escalofrío en la nuca, tan intenso que tuve que apretar los hombros. No escuché ningún sonido, pero la sensación fue suficiente para confirmar que no estaba listo para enfrentar lo que sea que había ocurrido. Comenté de nuevo lo sucedido con mi esposa, pero se molestó. Dijo que yo estaba dándole vueltas a tonterías y que si seguía así acabaría volviéndome loco. Tal vez tenía razón, porque parecía que el episodio me había marcado de una manera que no podía borrar. Empecé a trabajar en otras zonas de la ciudad, aceptando ganar menos, solo por tranquilidad.
Pero la verdad es que la tranquilidad nunca volvió del todo. Algunos compañeros insistían en llamarme cobarde. Decían que inventaba historias para justificar por qué ya no quería trabajar solo cerca del mercado. Yo solo encogía los hombros, porque intentar convencer a alguien parecía inútil. Quien no estuvo allí, parado frente a un auto cerrado escuchando golpes humanos, no podría entenderlo. Prefería cargar con la fama de cobarde a revivir esa sensación. Hubo una noche en que soñé con el momento exacto en que se abrió la cajuela. Pero en el sueño, en lugar de estar vacía, había una mano extendida, intentando salir. Desperté sudando, con el corazón acelerado, y tuve que levantarme a beber agua. Fue solo un sueño, lo sé, pero parecía tan real que comencé a temer incluso al dormir. Me preguntaba si esa imagen no era solo lo que mi subconsciente creó para llenar lo que faltaba. El tiempo pasó, pero nunca logré ver ese lugar como algo común. Incluso cuando escucho golpes en otra situación, alguien tocando la puerta o un vecino martillando madera, mi cuerpo reacciona como si fuera el mismo sonido de la cajuela. Mis músculos se tensan y el corazón se dispara. Son recuerdos que se quedan pegados, que no se van fácilmente, aunque uno intente convencerse de que todo fue un error. Un detalle que siempre me intriga es el silencio que siguió a los golpes. Si fuera un objeto suelto, habría hecho ruido continuo. Si fuera un animal, habría arañado o gemido. Pero fueron solo esos golpes firmes, y luego nada. Como si alguien hubiera desistido o comprendido que no sería liberado. Ese pensamiento me acompaña hasta hoy, y no encuentro una explicación que me deje tranquilo. He pensado en buscar al dueño del auto, pero la verdad es que ni recuerdo bien la placa, solo el color oscuro y el polvo en la carrocería. Todo fue muy rápido. Incluso si lo encontrara, ¿qué le preguntaría? ¿Había alguien en su cajuela aquel día? Él reiría de nuevo, como ya lo hizo, y yo quedaría aún más perdido. Quizás sea mejor dejarlo así, sin buscar explicaciones que tal vez nunca lleguen. La gente sigue pensando que inventé la historia. Algunos dicen que es un cuento de lavador, que solo quería llamar la atención para atraer clientes. Pero si hubiera sido invento, lo habría contado a todos y exagerado los detalles. Al contrario, evito hablar de eso. Solo lo comparto cuando el recuerdo aprieta, y aún así recibo miradas de desconfianza. Es un peso que cargo solo, incluso entre la multitud. Hasta hoy, nunca volví a aceptar lavar autos solo. Prefiero trabajar en calles más concurridas, donde siempre hay alguien cerca. No sé qué pasó en esa cajuela, ni quiero saberlo, pero aprendí a escuchar mi instinto, a respetar el escalofrío que me atraviesa sin aviso. Puede que haya sido solo un malentendido, un ruido mal interpretado, o puede que no, y esa duda, más que el miedo mismo, es lo que nunca me ha dejado en paz. Trabajo como lavador de ropa en Nuevo León desde hace unos 5 años, así que ya he visto cosas raras en este barrio, pero nada como lo que pasó aquella noche. Llovía desde la tarde y el viento movía los árboles, mojando la acera y llenando todo del olor a tierra húmeda. Acababa de tender unas camisas y pantalones en el tendedero del patio de mi casa, como hago casi todos los días. El tendedero es sencillo, de metal, apoyado en la pared, y normalmente solo se mueve cuando el viento es fuerte. Me quedé dentro de casa, mirando por la ventana, con una taza de café caliente en las manos, tratando de concentrarme en el sonido de la lluvia. Al principio, parecía solo el viento, pero luego me di cuenta de que la ropa no se movía solo con el viento. Parecía moverse con intención, desviándose unas de otras como si estuvieran bailando de una manera que nunca había visto. Primero pensé que era mi imaginación, que la luz de la calle reflejada en el agua de la lluvia hacía parecer que se movían diferente.
pero la sensación de que algo extraño estaba pasando creció rápidamente. Mi corazón empezó a latir más rápido y sentí un escalofrío extraño recorriéndome la espalda. Salí al balcón, todavía en pijama y sandalias, tratando de entender lo que pasaba. Los pantalones, las camisas e incluso algunas toallas se entrelazaban en el aire, formando sombras que recordaban a personas de espaldas o de perfil. Parecía que imitaban movimientos humanos como si tuvieran vida propia. Dije en voz baja, «Esto no puede estar pasando». La lluvia me mojaba el cabello y la cara, pero no podía apartar la mirada del tendedero. Intenté llamar a los vecinos, pensando que si alguien más veía lo mismo, no estaría volviéndome loco. Grité sus nombres, golpeé la pared que separa las casas, pero nadie apareció. El barrio estaba extraño, silencioso, y solo se escuchaba la lluvia cayendo. Ninguna ventana se abrió, ningún perro ladró, nada. Sentí un nudo en la garganta y una mezcla de miedo e incredulidad me invadió. Volví dentro de casa, tratando de racionalizar. Tal vez era solo el viento, tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada por la soledad de la noche lluviosa. Pero la sensación de que algo había pasado de verdad no me dejaba en paz. Todavía podía escuchar el leve roce de la ropa, incluso con la puerta cerrada. Intenté ignorarlo, pero era imposible. Cada sonido parecía tener sentido, como si me provocara, diciendo, «Sabes que estoy aquí». Al día siguiente, conté lo que había visto a mis compañeros de trabajo en la lavandería. Algunos se rieron, otros me miraron como si pensaran que estaba inventando historias para asustar a los novatos. Un compañero más viejo dijo, «Relájate, fue solo el viento. No inventes esas cosas». Intenté argumentar, describiendo los movimientos y las sombras, pero nadie me creyó. Me sentí un poco tonto por contarlo, pero también aliviado de compartirlo con alguien. Durante la semana, empecé a observar los días de lluvia con un poco de miedo. Cada vez que pasaba por un patio o un tendedero, sentía un escalofrío en la nuca, recordando la noche en que la ropa bailó. Me encontraba mirando el cielo antes de tender la ropa, como si pudiera percibir alguna intención en el viento, algún signo de lo que había pasado. Nadie más parecía notar nada ni preocuparse. Una noche, mientras volvía del trabajo, pasé por la calle donde ocurrió todo. El patio estaba vacío y silencioso, y el tendedero parecía normal, como siempre. Pero aún así, algo dentro de mí me decía que no debía mirar por mucho tiempo. Era como si temiera que la ropa recordara que yo la había visto moverse de esa manera extraña. Respiré hondo y caminé rápido, sin mirar atrás. Le conté la historia a mi madre, que vivía conmigo, intentando explicarle el miedo que sentía. Ella se encogió de hombros y dijo, «Estás viendo cosas, hijo. A veces la mente juega trucos cuando estás cansado o asustado». Pero yo no sentía que fuera solo imaginación. Podía recordar el sonido de la lluvia, el roce de la ropa con el viento y, sobre todo, las sombras que parecían figuras humanas. Era algo que no se olvida fácilmente. Intenté grabarlo con el celular, pensando en mostrarlo a alguien o al menos tener pruebas. Pero, de manera extraña, cuando revisé el video, solo se veían ropas mojadas moviéndose con el viento, nada de figuras humanas. Parecía que la cámara no captaba lo que mis ojos veían. Eso me dejó aún más inquieto. Sabía lo que había pasado, pero nadie podía verlo, nadie creería. Pasé días sin tender ropa por la noche. Preferí secarla dentro de casa, aunque tardara más. La rutina parecía normal, pero no podía olvidar lo que había pasado. A veces me despertaba a medianoche con la impresión de escuchar pasos leves en el patio, aunque sabía que no había nadie. Era un peso constante en la cabeza, un miedo silencioso que no podía explicar. Un compañero de la lavandería me preguntó semanas después si todavía veía esas cosas. Dudé antes de responder,
pero dije que no. No porque ya no ocurriera, sino porque había aprendido a no mirar. Temía que si lo hacía de nuevo, sería imposible alejarme de lo que estaba pasando. Ese tipo de miedo no se explica, solo se siente. Empecé a notar pequeñas señales. A veces, una camisa colgada dentro de casa parecía cambiar de posición cuando no la miraba directamente. Algo trivial, pero que me ponía nervioso. No contaba esto a nadie, por miedo a que me tomaran por loco. Guardé silencio, intentando actuar como si nada hubiera pasado, pero la sensación de que algo me observaba nunca desapareció. Una tarde, mientras lavaba ropa, noté que algunas prendas en el tendedero estaban torcidas, como si alguien las hubiera acomodado. Nadie había pasado por allí, pero la forma en que estaban colgadas me resultaba familiar. Un escalofrío recorrió mi espalda, y por un instante juré ver una sombra alejándose rápidamente. Cerré los ojos, respiré hondo, y traté de convencerme de que era solo mi imaginación. Conté la historia nuevamente a un amigo de la infancia, que se rió y me dijo que necesitaba dormir más. Pero yo no podía reír. Sentía que lo que había visto era real. La sensación de presencia, el recuerdo del movimiento de la ropa y de las sombras humanas, era imposible de olvidar. Algunos compañeros todavía se ríen cuando menciono el baile del tendedero, pero yo sé lo que vi. Decidí mirar de cerca el tendedero durante la lluvia, sin esconderme. El movimiento de la ropa estaba allí otra vez, pero esta vez algo parecía diferente. Se movían más rápido, con precisión casi humana. Me sentí paralizado, como si cada pedazo de tela me observara, evaluando mis movimientos. El viento aullaba y la lluvia golpeaba mi cara, pero no podía apartar la mirada. Era como si el patio entero se hubiera transformado en otro lugar, donde las reglas normales no existían. Me quedé allí unos minutos que parecieron horas. Mis manos temblaban, el pecho me dolía y quería gritar, pero no salía ninguna palabra. La ropa parecía querer enseñarme algo o quizá advertirme. No había rostros ni voces, solo una presencia invisible que se comunicaba con el movimiento. Cada pliegue de tela era un gesto. Cada sombra parecía decir: «Sabes que estoy aquí». Intenté alejarme, pero sentía una extraña compulsión de quedarme. Algo dentro de mí quería entender, observar hasta el final. Me quedé parado, sintiendo el frío de la lluvia y el toque de las gotas en la cara, sin saber si debía correr o quedarme. El miedo era intenso, pero también había una fascinación difícil de explicar. Era una mezcla de terror y curiosidad que nunca había sentido antes. Al día siguiente conté de nuevo a algunos compañeros, pero noté que no querían escuchar. Algunos se reían, otros cambiaban de tema. Comprendí que ciertas experiencias no se comparten. Nadie podía ver lo que yo veía, y eso me hacía sentir solo, desconectado del mundo que conocía. Pero al mismo tiempo, esa sensación de que algo extraordinario había ocurrido me acompañaba, sutil y constante. Empecé a observar la lluvia de manera diferente. Ya no era solo agua cayendo. Era un momento en el que lo inesperado podía suceder. Cada vez que se formaban nubes oscuras, mi corazón se aceleraba y recordaba la noche en que el tendedero bailó. Intenté racionalizar, ignorar y ocuparme con otras cosas, pero era imposible. El recuerdo no desaparecía, y mi percepción de lo normal había cambiado para siempre. Un día, hablé con mi padre sobre lo que había visto. Me miró serio, pero no dijo mucho. Solo comentó que hay cosas que pasan y que uno tiene que aprender a convivir con ellas, aunque no las entienda. Esa frase se quedó conmigo. No había explicación, no había lógica, pero había un reconocimiento silencioso de que algo extraño y real había ocurrido, algo que no se explica con palabras simples. En las semanas siguientes, noté pequeños signos de que el tendedero no estaba normal,
solo de noche. Pequeños ajustes en la ropa, pliegues extraños, prendas que parecían moverse sin que yo las tocara. Empecé a preguntarme si, de alguna manera, eso me observaba, probaba mi atención. Era una sensación inquietante, pero no amenazante. El peligro era otro, no poder ignorarlo, sentir que parte de la realidad era más flexible de lo que imaginaba. Hoy en día, cuando llueve, todavía siento ese escalofrío en el cuerpo. Ya no miro el tendedero por mucho tiempo, pero sé que sigue ahí y que algo invisible podría moverse entre la ropa. Es extraño, pero no tengo ganas de destruirlo ni de huir. Es como si ese pequeño espacio tuviera vida propia, independiente de mí, y yo solo pudiera aceptarlo. A veces me pregunto si lo que pasó fue real o producto de mi mente, pero la sensación de presencia, el recuerdo del movimiento de las prendas y de las sombras humanas, es imposible de olvidar. Algunos compañeros todavía se ríen cuando hablo del baile del tendedero, pero yo sé lo que vi. La experiencia cambió mi percepción del mundo. Es algo que llevo conmigo, silencioso y constante, una duda que nunca desaparece. Sigo lavando ropa, tendiendo camisas y pantalones, viviendo la rutina diaria, pero con la memoria siempre presente. A veces pienso que el tendedero me observa, o que algo más allá de lo visible se esconde en las noches de lluvia. No tengo respuestas, y quizá nunca las tenga. Solo sé que, si pasas por Nuevo León en una noche lluviosa y miras un tendedero moviéndose solo, quizás también percibas que hay algo extraño allí. Algo que no se explica, algo que no quiere ser visto, pero que insiste en existir. El recuerdo me acompaña siempre, incluso en días soleados. Cada vez que cuelgo una prenda, siento una ligera tensión, como si el tendedero recordara. No es miedo constante, pero sí una alerta silenciosa que no puedo ignorar. A veces imagino que no es solo la ropa la que se mueve, que algo más, invisible y extraño, interactúa con nosotros desde el otro lado de lo cotidiano. Me pregunto si otros también lo perciben y solo no lo cuentan, o si solo yo tuve esa suerte o desgracia de verlo. He intentado explicarlo racionalmente, buscando fenómenos naturales o ilusiones ópticas, pero ninguna explicación encaja del todo. Las sombras, los movimientos precisos, la sensación de presencia, todo apunta a algo que no pertenece al mundo normal, algo que desafía la lógica sin necesidad de violencia. Y así sigo, conviviendo con la incertidumbre. Tal vez algún día lo entenderé, tal vez nunca. Pero mientras haya lluvia y viento, sé que el tendedero está ahí, moviéndose solo, recordándome que hay cosas que simplemente existen, aunque no podamos explicarlas. Me llamo Ernesto. Tengo 54 años y soy zapatero en un taller pequeño que heredé de mi padre, aquí en Nuevo León. Desde joven aprendí el oficio y nunca me imaginé haciendo otra cosa. El taller está en una calle sencilla, cerca de la plaza, y quienes viven por aquí me conocen bien. Paso los días entre suelas, clavos, olores a cuero y grasa. No es una vida de lujo, pero es honesta y me mantiene. Suelo abrir temprano, justo después del desayuno, y cerrar cuando la luz comienza a caer. Es una rutina tranquila, casi siempre igual. Por eso quizá lo que voy a contar parece tan extraño. Estaba solo en el taller, era una tarde común de martes. El calor estaba fuerte y había dejado la puerta abierta para que entrara un poco de viento. Mientras lijaba un par de botas gastadas, escuché pasos suaves entrando. Levanté la cabeza y vi a una mujer parada cerca de la entrada. No parecía de la región, al menos nunca la había visto antes. Vestía un vestido sencillo, pero de un corte antiguo, que me llamó la atención. Su manera de moverse era calmada y hablaba bajo, casi como si tuviera miedo de molestar.
Colocó sobre el mostrador un par de zapatos negros, femeninos, que estaban bastante usados pero aún firmes. Dijo que necesitaba que reforzara el tacón y cambiara la plantilla. Mientras explicaba, mantenía los ojos en mí de una manera fija que me dejó algo incómodo. No era agresivo, pero parecía que estaba analizando cada palabra que decía. Pregunté su nombre para anotarlo en el cuaderno de entregas, pero solo respondió: «Llámame Ana». No dijo nada más, y yo tampoco insistí. Cuando le dije el precio del arreglo, buscó algo dentro de su bolso pequeño. En lugar de darme un billete común, puso sobre el mostrador una moneda dorada, bastante pesada, que brillaba de manera diferente a la luz normal. Al instante pensé que era algún recuerdo de familia o de un coleccionista. Le pregunté si estaba segura de querer pagar con eso, pero ella solo sonrió y dijo: «Te sirve a ti». Su tono fue firme, como si no hubiera alternativa. Tomé la moneda, un poco incómodo, y la guardé en la caja donde suelo dejar el cambio. Ella agradeció con un gesto discreto y salió del taller sin mirar atrás. Me quedé con los zapatos sobre la mesa y una sensación extraña en el pecho, como si hubiera ocurrido algo fuera de lo normal. No pude concentrarme bien ese día. Aún así, hice el trabajo como siempre, cambié la plantilla y reforcé el tacón con cuidado. Dejé los zapatos listos el mismo día. Al día siguiente, abrí el taller esperando que ella volviera. Normalmente los clientes regresan rápido cuando se trata de zapatos del día a día. Pero la mañana pasó, la tarde también, y nada. Pensé que quizá tuvo algún imprevisto. Al día siguiente lo mismo. Los zapatos se quedaron en la repisa, ya embalados, esperando. Cada tanto miraba los zapatos y recordaba la expresión seria de la mujer. Poco a poco me convencí de que quizá no volvería. Fue entonces cuando recordé la moneda. La saqué de la caja y la miré mejor. Era antigua, con dibujos que no reconocía. Tenía la cara de un hombre con bigote y uniforme militar, y en el otro lado un escudo extraño. No parecía una moneda mexicana moderna. Fui a la tienda del lado y se la mostré al dueño, que suele coleccionar cosas antiguas. Él miró rápido y se rió. «Ernesto, eso no existe. Parece inventado. Debe ser algún recuerdo turístico». No me gustó mucho la respuesta, pero la guardé de nuevo. El fin de semana me puse a investigar. Busqué en el celular imágenes de monedas antiguas mexicanas. Pasé horas viendo fotos, desde la época del Imperio hasta monedas modernas de colección. Ninguna era igual a esa. La cara del hombre simplemente no existía en ningún registro. Intenté mostrársela a conocidos que saben más de historia, pero nadie la reconoció. Fue entonces cuando empecé a sentir incomodidad, porque si no era una moneda mexicana, ¿de dónde había salido? Comenté la historia con un grupo de amigos en el bar de la esquina. Les conté que una mujer extraña había dejado unos zapatos y pagado con una moneda antigua que nadie conocía. Se rieron, diciendo que estaba inventando para llamar la atención, o que era una excusa para atraer curiosos al taller. Incluso dijeron: «Pronto vendrá gente a ver la moneda misteriosa y conseguirás clientela». Intenté insistir, pero mientras más hablaba, más se burlaban. Me molesté y decidí no comentar más. Aún así, la moneda se quedó en mi cabeza. Cada vez que la sostenía, parecía más pesada de lo que era. Era diferente al metal común. A veces sentía que estaba ligeramente caliente, como si hubiera estado al sol, aunque estuviera guardada en la caja. Pensé en venderla o llevarla a un anticuario, pero algo me detenía. Era como si no fuera correcto deshacerme de ella. No sé explicar, pero cada vez que intentaba decidir, un malestar extraño me paralizaba. Los zapatos seguían allí, intactos. Ningún cliente apareció para recogerlos, nadie preguntó ni comentó nada. Cada semana que pasaba los miraba y me sentía más confundido. Normalmente, cuando alguien no vuelve, al menos da alguna señal, deja un mensaje o un teléfono de contacto. Pero aquella mujer no dejó nada, solo su primer nombre,
Pensé en donar los zapatos, pero algo me lo impedía. Era como si estuvieran ligados a la moneda, como si ambas cosas tuvieran algún vínculo invisible. Una noche cerré el taller más tarde, después de terminar unos trabajos atrasados. Mientras apagaba las luces, escuché un golpe seco proveniente de la repisa. Miré rápido y vi los zapatos en el suelo, como si se hubieran caído solos. La repisa estaba firme, nada fuera de lugar. Tomé los zapatos, algo incómodo, y los volví a colocar. Pensé en cansancio, viento, cualquier explicación sencilla. Pero en el fondo, aquella escena me puso los pelos de punta. Dormí mal esa noche. Al día siguiente decidí dejar la moneda a un lado. La tomé del cajón y pensé en llevarla a un anticuario. Mientras caminaba hacia la puerta, sentí una punzada en el pecho, como un peso enorme. Me detuve, respiré hondo y volví a guardar la moneda. El malestar desapareció de inmediato. Fue tan repentino que me asusté. Intenté racionalizarlo, nervios, ansiedad, cualquier cosa, pero no encontré explicación. Finalmente desistí de llevarla. Poco a poco empecé a notar detalles extraños. A veces, al tocar los zapatos, sentía el cuero demasiado frío, como recién salido de un lugar helado. Otras veces, al abrir el taller por la mañana, los encontraba en posiciones distintas, nunca muy lejos, pero claramente no estaban como los dejé. No le conté a nadie, porque ya se habían burlado de mí antes. Preferí guardar todo en silencio, aunque me consumía por dentro. Una tarde entró un señor mayor, que a veces viene solo a charlar. Vio la moneda en la caja, porque la había dejado abierta. La tomó sin pedir permiso, la giró en la mano y se puso serio de inmediato. ¿De dónde sacaste esto, Ernesto?, preguntó. Le conté la historia, intentando sonar natural. No se rió, solo me devolvió la moneda y dijo: «Esto no es de ahora, ni debería estar aquí». Antes de que pudiera preguntar más, cambió de tema y se fue rápido, como si hubiera dicho demasiado. Eso me dejó aún más perturbado. No pude trabajar bien el resto del día, pensando en cómo miró la moneda. Era diferente de la reacción de los demás. No hubo risa ni desprecio, solo preocupación. Decidí buscarlo más tarde, pero no lo encontré. Nadie supo decirme a dónde había ido. Hasta hoy no ha regresado al taller. Fue como si hubiera desaparecido tras darme aquella advertencia. Eso solo aumentó la sensación de estar envuelto en algo extraño. Empecé a soñar con la mujer. En algunos sueños entraba al taller como en la realidad, pero no decía nada, solo me observaba. En otros aparecía afuera, parada en la acera, mirándome a través del escaparate con los zapatos aún en las manos. Me despertaba sudando, con la impresión de que alguien había estado realmente allí. Una vez me levanté en mitad de la noche para comprobar si la puerta estaba cerrada. Todo estaba normal, pero la sensación de presencia continuaba. Un detalle que nunca olvidé fue su mirada. Era como si supiera más de lo que mostraba. No era la mirada de una clienta común, era profunda, casi incómoda. A veces pienso que dejó la moneda a propósito, para que yo lidiara con ella, como si fuera una prueba o una trampa. Pero al mismo tiempo, no sé por qué a mí. Soy solo un zapatero común, con una vida sencilla. Nunca busqué cosas extrañas, nunca me involucré en nada fuera de lo normal. Después de unas semanas, empecé a notar otra cosa. Cada vez que alguien entraba al taller, aunque fuera para algo normal, su mirada parecía desviarse automáticamente hacia la repisa donde estaban los zapatos. Nadie comentaba nada, pero era evidente. Como si fuera natural evitar mirar ese punto. Observé eso y me ponía la piel de gallina. Era como si solo yo pudiera ver realmente que los zapatos estaban allí. Me hizo dudar de mi propia cordura. Pensé en cerrar el taller por unos días, tomar un descanso, visitar a familiares, pero cada vez que intentaba organizar mis cosas, algo ocurría.
Aparecía un cliente de último momento o sentía la misma presión en el pecho que cuando quise deshacerme de la moneda. Era como si algo no me dejara irme. Cada día la situación se sentía más pesada. Todavía no sabía si todo estaba en mi cabeza o si realmente había algo fuera de lo común ocurriendo conmigo. Una mañana nublada, mientras barría la acera, vi a lo lejos una silueta que parecía ella. El corazón se me aceleró. La mujer caminaba despacio, con un vestido similar, hacia la plaza. Dejé la escoba y corrí algunos pasos para alcanzarla, pero al doblar la esquina, la calle estaba vacía. Pregunté a un vendedor de frutas si había visto pasar a una señora con vestido oscuro. Negó con la cabeza, como si yo lo hubiera imaginado. Volví al taller con la sensación de haber perseguido un fantasma. Decidí mirar la moneda otra vez. Quizá había algún detalle que no había notado. Tomé una lupa y examiné cada línea, cada marca. Fue entonces cuando vi una inscripción casi borrada en el borde, una fecha que parecía 1891. Se me revolvió el estómago. Eso explicaba por qué nadie reconocía la moneda. Era imposible que hubiera llegado a mis manos circulando normalmente. Pero entonces, ¿cómo la mujer la había usado como pago? Empecé a sospechar que no se trataba de un simple error de interpretación. Tal vez no era una moneda falsa, sino un objeto que no debía estar aquí, en nuestro tiempo. La idea me inquietó, como si hubiera sido elegido para guardar algo que no comprendía. Pensé en que alguien pudiera venir tras ella, como si fuera demasiado valiosa. Cada vez que un coche se detenía frente al taller, miraba rápido por la puerta, esperando encontrar a alguien preguntando por Ana. Una noche desperté con un ruido fuerte dentro del taller. Tomé la linterna y bajé corriendo. Los zapatos estaban en el suelo otra vez, pero esta vez justo frente a la puerta, como si alguien los hubiera dejado allí a propósito. La caja donde guardaba la moneda estaba abierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado. La moneda seguía ahí, pero ligeramente fuera de lugar. Fue la primera vez que sentí verdadero miedo, un miedo frío que te bloquea el pensamiento. Al día siguiente conté lo sucedido a mi hermana. Me miró con preocupación y sugirió que buscara a un sacerdote o al menos me deshiciera de los zapatos y la moneda. Lo consideré, pero solo de pensarlo, sentí el mismo peso en el pecho que antes, como si algo me advirtiera que no lo hiciera. Cambié de tema y le prometí que descansaría más, que solo era estrés del trabajo. Pero sabía que no era solo eso. Había algo más. A partir de ahí, empecé a cerrar el taller más temprano. Cualquier ruido distinto me ponía nervioso. Curiosamente, no apareció ningún cliente nuevo durante días. Antes atendía 5 o 6 al día, pero el movimiento cayó casi a cero. Pasaba horas solo, mirando los zapatos en la repisa, tratando de entender por qué no tenía valor para deshacerme de ellos. Una tarde, se fue la luz en el barrio. El taller quedó silencioso, iluminado solo por la luz que entraba desde la calle. Mientras esperaba, escuché pasos dentro del local, aunque estaba solo. El sonido era claro, alguien caminando despacio sobre el suelo de madera. Corrí a mirar, pero no había nadie. Al volver, la moneda estaba sobre el mostrador, como si alguien la hubiera colocado allí con cuidado. No recordaba haberla sacado de la caja. Mis manos comenzaron a temblar. Esa noche no pude dormir. Pensé si estaba volviéndome loco. Quizás solo estaba cansado. Pero si fuera eso, ¿cómo explicar la inscripción de la moneda, la fecha antigua, la mirada del señor que desapareció después de verla? ¿Cómo explicar los zapatos cambiando de lugar? Nada tenía una explicación simple. Lo peor era la sensación constante de no estar solo, de que alguien me observaba de cerca, incluso en casa. Hoy, los zapatos siguen en la repisa, intactos, como si los hubiera dejado ayer.
La moneda continúa conmigo, escondida dentro de la caja. Nunca volví a ver a la mujer, pero a veces estoy seguro de que aparecerá de nuevo, entrando sin hacer ruido y mirándome de esa manera fija. Mis amigos siguen riéndose de la historia, diciendo que la inventé. Ya no intento convencerlos. Solo digo que son zapatos olvidados y una moneda extraña. Pero sé que no es tan simple. No sé si algún día descubriré la verdad. Quizá la mujer nunca vuelva. Quizá los zapatos permanezcan conmigo hasta que muera. A veces pienso que debería enterrarlos junto con la moneda o tirarlos lejos, en algún lugar donde nunca pudiera encontrarlos. Pero cada vez que surge la idea, siento ese mismo peso, la misma presión en el pecho que me detiene. Así que sigo aquí, en el taller, trabajando como siempre, conviviendo con esa presencia silenciosa. Y confieso, tengo miedo del día en que vuelva. Era una tarde común en Nuevo León, calurosa y con ese olor a madera recién cortada que siempre me acompañaba en el taller. Estaba solo, terminando unas sillas que ya llevaban días en la bancada. Puse la radio bajito, solo para tener compañía. La luz entraba por la ventana y golpeaba las virutas de madera esparcidas por el suelo. Respiré hondo, satisfecho con el ritmo de la tarde. De repente, escuché un chasquido que pensé que venía de alguna tabla suelta. Sacudí la cabeza y seguí martillando. El sonido volvió más fuerte, como si alguien estuviera usando el martillo del otro lado del taller. Me detuve y miré alrededor, pero no había nadie. La puerta estaba cerrada, la reja también. Un escalofrío recorrió mi nuca, pero traté de racionalizar. Tal vez era un pedazo de madera cediendo. Respiré hondo y traté de concentrarme en la silla frente a mí, pero el sonido persistía, rítmico, constante, cada golpe perfecto, como si hubiera manos expertas detrás. No pasó mucho tiempo antes de que también escuchara el sonido de la sierra eléctrica, un zumbido suave, luego el corte preciso de las tablas, formando piezas que parecían encajar solas. Parpadeé varias veces, incrédulo. Miré la bancada y, para mi sorpresa, las piezas estaban alineadas, algunas ya ensambladas casi como muebles terminados. Mi corazón se aceleró. Intenté llamar a eso coincidencia, pero sabía que ninguna coincidencia dejaría todo tan organizado, tan exacto. Me quedé parado, observando la escena, sin comprender. Los sonidos continuaban, pero no veía a nadie. Mis manos temblaban y sentí un frío extraño, a pesar del calor. Intenté sacar el celular, pero no lo tenía a la mano. El taller parecía más grande de lo habitual. El silencio pesado entre cada golpe de madera parecía gritar. Algo estaba pasando allí que no podía explicar. Respiré hondo, tratando de convencerme de que estaba imaginando todo. Después de unos minutos, decidí acercarme a las piezas que se movían solas. Las sillas, los estantes, todo parecía ensamblarse sin que nadie los tocara. Toqué una tabla y se detuvo. El sonido cesó instantáneamente. Miré alrededor, confundido y frustrado, sintiendo vergüenza por estar solo y probablemente parecer loco. Nada más se movía. El taller estaba silencioso, solo yo y el olor fuerte de la madera. Esperé unos minutos, con la esperanza de que mi compañero llegara. Cuando finalmente entró, le pregunté si había visto u oído algo extraño. Me miró como si estuviera bromeando y negó con la cabeza. Le mostré las piezas, expliqué lo que había pasado, pero él solo se rió y dijo que parecía invención mía. Traté de convencerlo, pero nadie creía, y la verdad es que yo tampoco lograba explicarlo. Pasé los días siguientes solo en el taller, revisando cada martillo, cada sierra, cada pedazo de madera. Nada estaba roto, nada fuera de lugar, pero la sensación de que algo había hecho esas sillas por sí solo seguía allí.
A veces, cuando llegaba temprano, parecía escuchar pasos ligeros o un corte de sierra distante, pero nunca tan claro como aquel día. Mi corazón se aceleraba cada vez que eso ocurría. Algunas personas dicen que la madera tiene vida propia, pero nunca lo había tomado en serio. Ahora, algo me decía que quizás era verdad. Vi muebles ensamblándose solos, piezas encajando sin esfuerzo. Era casi perfecto, aterradoramente perfecto. Intenté grabarlo una vez, pero la cámara no registró nada, como si lo que ocurría desapareciera cuando alguien intentaba probarlo. Llegué a pensar que estaba volviéndome loco, o que el calor y la soledad del taller me habían jugado una broma. Pero el olor a madera cortada y la disposición de las sillas confirmaban que algo había sucedido. Algo que no era humano. Solo observaba, asustado y fascinado, sin saber si debía contarlo o guardarlo para mí. Hoy, cuando alguien menciona mi taller, todos se ríen o cambian de tema. Algunos dicen que siempre fui un poco extraño, que invento cosas. Pero sé lo que pasó aquella tarde. Sé que alguien o algo hizo esos muebles por sí solo y me dejó allí, mirando, sin entender, sin poder probarlo. Desde entonces, aprendí a respetar el silencio del taller y a desconfiar de lo que parece imposible. En los días siguientes, intenté retomar el trabajo con normalidad, pero había algo diferente en el taller. A veces, el sonido de martillazos surgía muy bajito, casi como un susurro, y desaparecía en cuanto giraba la cabeza. Empecé a notar detalles que antes no me importaban. Pequeños cortes perfectos en las tablas, encajes milimétricamente ajustados. Era como si alguien hubiera pasado por allí durante la noche, dejando todo listo. Me quedaba parado mirando, sin entender, y sentía un frío en el pecho que no era solo por el aire acondicionado. Una tarde, decidí hacer una prueba. Coloqué pedazos de madera sueltos sobre la bancada y me alejé unos minutos para recoger herramientas en la estantería. Cuando regresé, la madera estaba parcialmente cortada, ya en forma de pequeñas repisas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Respiré hondo, intentando convencerme de que algún ratón gigante o el viento lo habían hecho, pero nada tenía sentido. Las piezas estaban limpias, los cortes precisos, como si manos humanas hubieran trabajado allí. Me quedé días intentando ignorar lo que pasaba. Traté de dormir temprano, no trabajar solo, incluso evitar el taller. Pero la llamada de la madera era fuerte. Necesitaba ver si ocurriría nuevamente. Una tarde, me acomodé en una vieja silla de madera. Observé cada rincón y cerré los ojos por un momento. Al abrirlos, escuché el martilleo suave de un pedazo de madera ensamblándose solo. Todo mi cuerpo se heló, pero respiré despacio, intentando mantener la calma. Cada movimiento de las piezas parecía coreografiado, como si alguien ejecutara un plan perfecto. Empecé a anotar todo: horarios, sonidos, detalles de la madera, posicionamiento de las piezas, pero cuanto más intentaba documentarlo, más desaparecía. Nada quedaba registrado en mis cuadernos ni en el celular. Incluso el olor de la madera parecía más fuerte cuando algo estaba por suceder, y luego disminuía como si nunca hubiera existido. Todo esto me confundía, me cansaba, me ponía ansioso, pero también había una extraña fascinación. No quería dejar de observar, aunque tuviera miedo. Una noche, decidí quedarme hasta tarde, solo para intentar comprender. El taller estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj y mi propio corazón. Cerré los ojos un instante y escuché el suave martilleo de un pedazo de madera ensamblándose solo. Abrí los ojos y vi la silla que había estado montando anteriormente, ahora completamente ensamblada, sin que yo la hubiera tocado. En ese momento sentí miedo y admiración al mismo tiempo. Quien fuera, o lo que fuera, tenía una habilidad perfecta. Todo era tan meticuloso que me dejaba sin palabras. Respiré hondo, intentando no temblar,
y decidí no llamar a nadie. Si alguien más entrara, nadie creería. Y tal vez, si intentaran, la presencia desaparecería, como ya lo había hecho antes. Después de esa noche, pasé a hablar conmigo mismo sobre la situación, tratando de racionalizar. Fui al mercado, hablé con vecinos, intenté encontrar explicaciones naturales, viento, pequeños animales, mi propio cansancio. Nada explicaba los cortes precisos, las piezas ensamblándose solas, los sonidos que parecían coordinados. La racionalidad chocaba con la experiencia que había tenido, y no lograba reconciliar las dos. El taller se convirtió en un lugar que respetaba profundamente. Nunca más intenté forzar la presencia, nunca más intenté filmar o fotografiar. Solo observaba y aprendía a aceptar. Había algo allí que no era mío, que quizá nunca lo sería. Era algo que simplemente sucedía, y yo solo podía mirar, aprender y, sobre todo, respetar. Todavía sentía un extraño miedo y fascinación cada vez que entraba al taller. A veces el silencio era tan pesado que dolía en los oídos y otras veces los sonidos surgían de repente, tan precisos que era imposible ignorarlos. Nunca volví a intentar registrar nada, porque sabía que nada funcionaría. Lo que fuera, desaparecía con cualquier intento de demostrar su existencia. Hoy, cuando alguien pregunta por el taller, solo sonrío y digo que es un lugar especial, que exige paciencia y cuidado. Nadie cree, pero eso no importa. Lo que ocurrió allí dentro cambió mi manera de ver la madera, el trabajo y el silencio. Sé lo que pasó. Lo sentí, y eso me basta. Con el tiempo, comencé a reparar en detalles pequeños que antes pasaban desapercibidos. Virutas de madera perfectamente alineadas, el sonido del martillo resonando diferente según el mueble, e incluso el olor específico de la madera recién cortada cuando algo estaba por suceder. Era como si el taller tuviera su propia rutina secreta, y yo apenas empezara a percibirla. Trataba de mantenerme al margen, pero era imposible no sentirme atraído por aquel misterio. Una tarde, decidí trabajar en completo silencio, sin radio, sin teléfono, solo yo y la madera. Me senté y observé. Entonces escuché un clic leve, seguido de pequeños cortes precisos. Mi corazón se disparó. No había sombras, no había movimiento visible, pero las piezas se ensamblaban solas ante mis ojos. Me quedé inmóvil, sintiendo miedo y una extraña excitación al mismo tiempo. La sensación de impotencia era enorme. Empecé a hablar con la madera. Parecía ridículo, pero sentía que necesitaba conectarme de alguna manera. Decía cosas simples, como gracias o con calma, casi como si estuviera negociando con algo invisible. Y, de algún modo, parecía funcionar. Los muebles seguían formándose, y el ambiente permanecía tranquilo, casi respetuoso. Era como si aquel lugar tuviera reglas propias, y yo debía aprenderlas para no interferir. El taller se volvió famoso entre algunos vecinos curiosos, pero nunca conté exactamente lo que sucedía. Solo decía que había que tener cuidado con la madera, que exigía atención y respeto. Algunos se reían, otros simplemente cambiaban de tema. Solo yo sabía que, detrás de puertas cerradas, algo inexplicable ocurría, creando muebles perfectos sin que nadie los tocara. En algunas noches, escuchaba los sonidos incluso cuando no había muebles nuevos por ensamblar. Martillazos suaves, sierras cortando en el aire. A veces, sentía una presencia cerca de la puerta, pero al mirar no había nada. La sensación de que alguien me observaba no me dejaba del todo tranquilo, pero no podía evitar entrar al taller al día siguiente. Era como si un lazo invisible me atara a aquel lugar. Una vez dejé que mi compañero entrara sin contarle nada. Miró las piezas, curioso, y preguntó si había terminado el trabajo solo. Solo asentí con la cabeza, sin responder.
En ese momento escuchamos un chasquido distante y él se giró asustado. Pero al señalar de dónde venía el sonido, no había nada. Salió rápido, riendo nerviosamente, y yo me quedé solo nuevamente, sintiendo que no podía compartir aquello con nadie. Unas semanas después, noté que ciertos muebles aparecían casi completos cuando llegaba. No había señales de que alguien hubiera pasado allí, pero las piezas estaban impecables. Comencé a aceptar que aquello no era mi trabajo, y quizá nunca lo sería. Era algo que simplemente sucedía, y yo solo podía observar, aprender y, sobre todo, respetar. Todavía siento un extraño miedo y fascinación cada vez que entro al taller. A veces, el silencio es tan pesado que duele en los oídos, y otras veces los sonidos surgen de repente, tan precisos que es imposible ignorarlos. Nunca más intenté registrar nada, porque sé que nada funcionaría. Lo que fuera, desaparece con cualquier intento de probar su existencia. Hoy, cuando alguien pregunta por el taller, solo sonrío y digo que es un lugar especial, que exige paciencia y cuidado. Nadie cree, pero eso no importa. Lo que ocurrió allí dentro cambió la forma en que veo la madera, el trabajo y el silencio. Sé lo que pasó, lo sentí, y eso me basta. Aún vuelvo al taller solo a veces, incluso sabiendo que nada puede explicarse. Las sillas, los estantes, los muebles que se formaron solos permanecen en mi memoria y en el suelo. Y, en el fondo, sigo esperando escuchar nuevamente ese sonido, el martilleo preciso, la sierra cortando y la sensación de que algo invisible está trabajando, perfecto y silencioso, mientras yo solo observo. Y tal vez, solo tal vez, nunca necesite entenderlo. Trabajé como costurera durante más de 15 años aquí en Nuevo León. Tengo mi pequeño taller en casa, solo yo y mis máquinas, rodeada de telas, hilos y botones esparcidos por todos lados. Aquella tarde estaba organizando algunos vestidos antiguos que llegaron de un cliente antiguo. Entre ellos, había un vestido que parecía tener décadas, con encajes y detalles muy delicados. Comencé a preparar la pieza para ajustes, estirando la tela sobre la mesa. Todo parecía normal, hasta que sentí un escalofrío extraño, como si alguien me estuviera observando. Miré alrededor, pero no había nadie más que yo. Mientras sostenía el vestido, noté algo que me hizo tragar saliva. La falda comenzó a moverse sola, sin que yo la tocara directamente. Era sutil, pero evidente, como si alguien invisible lo estuviera usando. Mi primera reacción fue reírme de mí misma, pensando que el cansancio y la rutina del trabajo me jugaban una mala pasada. Respiré hondo e intenté concentrarme en la costura, pero el movimiento continuó, esta vez más perceptible, con la tela flotando y enrollándose, casi como si tuviera vida propia. Mi corazón se aceleró y durante unos segundos me quedé paralizada, mirando esa pieza que parecía tener voluntad. Intenté tocar el vestido de nuevo y, al hacerlo, se acomodó, como si percibiera mi mano. El miedo empezó a subir lentamente, mezclado con una curiosidad extraña. Recordé historias que mi abuela contaba sobre ropa antigua que guardaba recuerdos. Pero eso no parecía simbólico. Era concreto. El vestido se movía solo. Me quedé allí, quieta, sintiendo la textura de la tela, intentando descubrir si era un truco de la luz o una corriente de aire, pero nada tenía sentido. La ventana estaba cerrada y la brisa no podía levantar la falda de esa manera. Decidí llamar a una amiga por teléfono, solo para contarle lo que estaba pasando. Ella se rió, diciendo que seguramente estaba cansada y necesitaba descansar. Colgué, pensando que tal vez tuviera razón, pero el vestido seguía moviéndose y no podía apartar la vista. Cada vez que intentaba doblarlo o colgarlo, parecía escaparse de mis manos. Una parte de mí quería tirarlo todo al suelo y salir corriendo,
Otra parte quería observar, entender, descubrir si era una ilusión. La costura quedó olvidada mientras miraba el vestido. Noté que se movía de manera casi natural, como si tuviera piernas, girando levemente sin dejar de tocar la mesa. Comencé a imaginar personas invisibles, fantasmas o recuerdos atrapados en la ropa, pero mi mente racional intentaba convencerme de que era el cansancio o algún reflejo extraño de la luz sobre el encaje. Respiré hondo, tratando de calmarme, y noté que mis manos temblaban mientras sostenía las tijeras, sin atreverme a cortar nada del tejido. Decidí grabarlo para tener prueba ante mí misma. Tomé el celular y grabé un video corto. En la pantalla, el vestido parecía normal, inmóvil, y eso me confundió aún más. Cuando miraba en vivo, seguía moviéndose. Sentí una extraña soledad, como si estuviera en un mundo paralelo donde solo yo podía ver aquello. El silencio del taller aumentaba mi nerviosismo. Cada crujido de madera o cierre lejano parecía resonar demasiado. Comencé a sudar frío, a pesar del calor típico de esa tarde. Poco después, mi vecina entró para pedir un arreglo rápido. Intenté disimular, diciendo que estaba ocupada. Ella notó mi inquietud y quiso ver. Le mostré el vestido, pero cuando tocó el hombro de la pieza, quedó inmóvil. Nos reímos, intentando convertir la situación en un juego, y mi vecina dijo que debía estar cansada. La incredulidad de los demás me alivió un poco, pero también me frustró. Yo sabía lo que había visto, aunque nadie más creyera. Más tarde, decidí mostrarle a otra amiga, alguien que siempre respetaba mis historias y nunca se burlaba. Cuando entró al taller y vio el vestido, este comenzó a moverse nuevamente. Ella dio un paso atrás, sorprendida, y su risa nerviosa se convirtió en silencio. La miré, intentando comprobar si era impresión mía, pero sus ojos reflejaban el mismo asombro que yo sentía. Nos quedamos allí, en silencio, observando la falda moverse ligeramente, como si bailara sola. El efecto duró solo unos minutos. Luego, el vestido se detuvo por completo, como si nada hubiera pasado. Mi amiga comentó incómoda que tal vez era un juego de luces o un ángulo extraño. No podía negar que era posible, pero la sensación de que algo invisible estaba allí no me abandonaba. La tarde transcurrió lentamente, y cada vez que miraba el vestido esperaba ver algún movimiento nuevo. Aquello se volvió imposible de ignorar, una mezcla de miedo y fascinación. Esa noche no pude dormir bien. Imaginaba todas las posibilidades. Un espíritu atrapado, recuerdos en la tela, cualquier cosa que pudiera explicar lo que vi. La imagen del vestido moviéndose sola seguía clara en mi mente. Cuando intenté volver al trabajo al día siguiente, dudé en tocar la pieza. Cada vez que mi mano se acercaba, sentía un escalofrío subir por la espalda. Decidí dejarlo sobre la mesa, tal como estaba, esperando que el fenómeno se repitiera. En los días siguientes, noté que el vestido solo se movía cuando estaba sola en el taller. Cuando alguien entraba, aunque fuera solo a tomar unas tijeras o un botón, permanecía inmóvil. Esto me dejó aún más intrigada. Comencé a fijarme en pequeños detalles. La falda se levantaba de una manera que parecía seguir un patrón, como si practicara algún movimiento repetitivo. No lograba entender si era algún tipo de recuerdo de la tela o algo más. Cada vez que respiraba hondo y me acercaba, parecía responder, casi como si percibiera mi presencia. Mi familia comenzó a notar mi obsesión. Mi hermana comentó que pasaba demasiado tiempo en el taller, casi hablando con la ropa. Intenté explicarle, pero solo se rió y dijo que necesitaba vacaciones. Aún así, no podía dejar de observar el vestido. A veces parecía alejarse de mí, como si quisiera que siguiera alguna instrucción invisible. Sentía miedo, pero también una curiosidad difícil de ignorar. La tela era antigua,
delicada, y parecía cargar una historia que no podía comprender. Una tarde, decidí escribir en un cuaderno todo lo que estaba ocurriendo. Anoté horarios, movimientos y la sensación que tenía al tocar el vestido. Descubrí que se movía más cuando estaba nerviosa o ansiosa, casi como si reaccionara a mis emociones. Esto me intrigó. ¿Sería posible que reflejara mis sentimientos? Cada anotación aumentaba mi ansiedad, porque confirmaba que lo que veía era real. Ya no podía ignorar la extrañeza de la situación. Decidí experimentar algo distinto. Coloqué el vestido sobre un maniquí y salí de la sala unos minutos. Cuando regresé, estaba inclinado de manera extraña, como si se hubiera inclinado hacia adelante. Mi corazón se aceleró y respiré hondo. Intenté convencerme de que era alguna inclinación natural de la mesa o del maniquí, pero algo dentro de mí sabía que no era eso. La sensación de presencia era real, innegable y al mismo tiempo silenciosa, casi respetuosa. Ese día, una clienta entró a recoger un ajuste. Notó mi nerviosismo y preguntó qué pasaba. Intenté explicarle, pero las palabras salieron dubitativas y confusas. Ella se rió pensando que exageraba. Me quedé sin ganas de insistir, pero sentí un nudo en el pecho porque sabía que no era imaginario. El vestido seguía allí, inmóvil ahora, pero no podía olvidar la escena de minutos antes. Cada vez que cerraba los ojos, veía la falda moverse sola, bailando en el aire. El fin de semana, decidí investigar sobre vestidos antiguos y relatos de ropa con memoria. Encontré algunos testimonios vagos, nada concreto, pero hablaban de prendas que conservaban recuerdos de quienes las usaron. Eso me dio cierto consuelo, como si no estuviera completamente loca. Pero también aumentó mi inquietud. ¿Acaso el vestido guardaba algo? ¿Algún recuerdo de quien lo había llevado antes de llegar a mí? La idea me mantuvo pensando durante horas mientras organizaba otras telas. Volví al taller el lunes con más precaución. Decidí que solo tocaría el vestido con total atención, tratando de notar cada movimiento. Comenzó a moverse de nuevo, suavemente, como saludando mi presencia. Respiré hondo, intentando controlar el miedo que subía por mi espalda. Me di cuenta de que podía sentir el ritmo del vestido, como si tuviera una cadencia propia, distinta a cualquier movimiento natural. Eso me fascinó, pero también me asustó. Empecé a notar que había momentos del día en que el vestido parecía más activo, generalmente cuando el sol incidía en un ángulo específico en el taller. Cada pliegue del encaje parecía cobrar vida propia. Pasaba horas observando, sin poder trabajar en otra cosa. Era extraño, pero también reconfortante de una manera extraña, como si la prenda hubiera decidido compartir algo conmigo, sin palabras. Mi rutina cambió. Antes cosía sin pensar. Ahora mi atención estaba dividida entre mi trabajo y esa pieza misteriosa. Una noche, me quedé hasta tarde intentando grabar el movimiento de nuevo. El vestido comenzó a moverse, y esta vez parecía querer ser filmado desde cierto ángulo. Al ver el video, no aparecía nada, lo que me puso aún más nerviosa. Sabía que lo había visto con mis propios ojos, pero las grabaciones no lo confirmaban. Esta contradicción me dejaba confundida y frustrada. Me preguntaba si era un tipo de prueba, o si estaba percibiendo algo que nadie más podía ver. En los días siguientes, hablé con otras amigas del barrio sobre ropa antigua y historias de fantasmas. Muchas se rieron, diciendo que estaba cansada o exagerando. Pero una de ellas, más seria, comentó que había oído hablar de prendas que guardan energía. No sabía si creerle del todo, pero me sentí menos sola con esa posibilidad. Cada vez que miraba el vestido, sentía una mezcla de miedo y fascinación. Sabía que no podía explicar, pero parecía que la prenda quería decirme algo.
aunque sin palabras. Cierta tarde, decidí hacer una prueba más atrevida. Coloqué el vestido en medio de la sala y salí unos minutos observando desde la puerta entreabierta. Al volver, estaba inclinado de manera extraña, como si se hubiera inclinado hacia adelante. Mi corazón se aceleró y respiré hondo. Intenté convencerme de que era alguna inclinación natural de la mesa o del maniquí, pero algo dentro de mí sabía que no era eso. La sensación de presencia era real, innegable, y al mismo tiempo silenciosa, casi respetuosa. En los días siguientes, comencé a hablar sola con el vestido. Le hacía preguntas simples, como si estaba cómodo o si quería algún ajuste. Es extraño hasta escribirlo, pero me tranquilizaba. Curiosamente, parecía responder a mi estado de ánimo. Si estaba nerviosa, se agitaba más. Si estaba tranquila, permanecía quieto. Empecé a creer que, de alguna manera, había una interacción ocurriendo, algo que no podía explicar racionalmente. Cada movimiento parecía tener intención, aunque invisible. Una clienta más escéptica entró al taller y quiso ver el vestido. Se lo mostré, intentando explicarle lo que sucedía. Ella se rió, negando con la cabeza, y dijo que necesitaba descansar. Sin embargo, noté que mientras hablaba, la falda se levantó levemente, solo un instante, como queriéndome demostrar que no estaba loca. Respiré hondo, sin poder ocultar mi susto. Esa confirmación silenciosa me dejó con un frío en la espalda, pero también con una extraña sensación de consuelo. No estaba sola, de alguna manera. Con el tiempo, comencé a registrar cada movimiento del vestido con fotos secuenciales. Cada imagen parecía normal, pero en la vida real los movimientos continuaban. Era frustrante e intrigante a la vez. Sabía que nadie creería si mostrara las fotos, porque no captaban nada. Pero para mí, cada leve ondulación de la falda era real. A veces pasaba horas solo observando, como intentando descifrar un mensaje silencioso. No había pánico paralizante, solo un respeto cauteloso por algo que no podía comprender totalmente. Una tarde lluviosa, el movimiento del vestido se intensificó. Cada pliegue parecía cobrar vida propia, flotando suavemente. Sentía el corazón latiendo rápido, pero no había pánico, solo una tensión curiosa. Comencé a pensar en toda la historia que esa ropa podía guardar. Fiestas, recuerdos, memorias de quien la usó. No tenía explicación racional, pero tenía sentido emocional. Podía casi imaginar los pasos de alguien invisible, bailando con la falda del vestido, recordando momentos antiguos. Hablé con 2 amigas más sobre lo que estaba pasando. Ambas se rieron, algunas dijeron que estaba exagerando, pero una de ellas, más mayor, comentó que las prendas antiguas a veces cargan el peso de los recuerdos. Eso quedó en mi cabeza. Sabía que podía sonar extraño, incluso para mí, pero había algo allí que trascendía explicaciones simples. Cada movimiento del vestido parecía cargado de intención, como si hubiera un resto de vida invisible dentro de esa delicada tela. Empecé a notar que después de algunos días, los movimientos disminuían cuando yo estaba más tranquila, cosiendo normalmente. Cuando estaba nerviosa o distraída, la prenda cobraba vida nuevamente. Era casi como si observara mis emociones y respondiera. Eso me fascinaba, pero también me causaba cierto temor. No sabía si quería descubrir más o si era mejor aceptar la presencia silenciosa del vestido, sin intervenir demasiado. Una tarde cualquiera, decidí mostrar el vestido a mi sobrina, una niña curiosa y muy observadora. Se rió y preguntó si era alguna broma. Cuando me giré a tomar algo, sentí un movimiento súbito. La falda flotó, como esquivándome. Mi sobrina abrió los ojos de par en par y dio un paso atrás, pero no dijo nada. Me quedé allí, en silencio, percibiendo que alguien, invisible o no, también reaccionaba a su presencia. Con el tiempo, aprendí a convivir con lo inexplicable.
El vestido seguía moviéndose, a veces sutilmente, a veces de manera más evidente. Ya no intentaba comprenderlo del todo, solo observaba y sentía. Algunas personas se reían, otras decían que estaba cansada, pero yo sabía lo que veía. Se había convertido en parte de mi rutina, un misterio silencioso que no necesitaba explicación. A veces, al mirar la prenda antigua, sentía una mezcla de miedo, fascinación y respeto, sin poder definir exactamente por qué. Hoy, el vestido sigue en mi taller. Continúa moviéndose, aunque a veces solo sea un leve temblor en la falda. Nunca intenté grabarlo de nuevo, porque aprendí que no importa si otros creen o no. La sensación de presencia es suficiente para mí. No sé quién o qué está allí, ni si algún día lo sabré. Solo sé que cada vez que entro al taller y veo esa pieza antigua, siento que no estoy completamente sola, y tal vez nunca lo esté.